TVU Noticias Matinal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por iniciar la jornada informativa con nosotros aquí en TVU Noticias, edición matinal. En este miércoles 22 de marzo. Como siempre lo hacemos y partimos hablando de la encuesta del día de hoy, que ya debería tener resultados finales. Vamos a pasar a revisar la encuesta para todos ustedes. Ahí la ven en sus dispositivos móviles, en sus televisores, en sus pantallas. En los centros de vacunación dispuestos por la autoridad sanitaria, la asistencia sigue siendo baja. De las casi 560.000 personas aptas para recibir su dosis bivalente, solo el 28% la obtuvo. ¿Qué hacer para elevar este índice, sienten ustedes? Nuevas campañas, 47.7%, transportes directos a CESFAM, 2.3%, operativos en barrios, algo de eso se va a comenzar a desarrollar en abril, por ejemplo, en lugares como Palomares, 40.9%. Otra medida, ¿cuál? 9.1%. Los leemos, las leemos, no tan solo encuestas, sino también información. @TVU Noticias. Un tema siempre preocupante es las consecuencias que dejaron los incendios forestales acá en la región del Biobío y que decir también de lo que ocurrió en la región de Ñuble. Y es en ese sentido que ayer se dio a conocer de un plan de recuperación de los sistemas de agua potable. ¿Quiere conocer detalles? Revisemos de inmediato la crónica. Los incendios forestales acabaron con todo lo que encontraron a su paso. Santa Juana fue la comuna más afectada. Las llamas destaparon una de sus mayores problemáticas: el agua potable. Porque en estos momentos la gente está toda sin agua, porque las mangueras se quemaron todas. Ustedes pueden ver que ahí hay una casa que lo salvamos de un milagro. Las mangueras, estamos sin agua. Se las tuvieron que ingeniar. Las aguas grises se convirtieron en una opción para tener acceso al suministro. Es la primera planta de agua potable portátil solar de Chile con estas características, que también consume nuestro potabilizador de agua Clean Water, especialmente formulado para hacer cumplir la norma 409, único también a nivel mundial. Además de Santa Juana está Florida y Arauco. 2.500 personas que fueron afectadas por los incendios forestales necesitan agua potable lo antes posible. Este martes ellos formalizaron la rehabilitación de 13 sistemas del sector rural para las 3 comunas. La destrucción por parte del incendio, de esta catástrofe que hemos tenido, afectó muchas áreas diferentes, y una de esas fue justamente los sistemas sanitarios rurales, y que es algo que hemos puesto gran interés en poder recuperar lo más rápido posible. La afectación hoy día es de 13 sistemas en las comunas de Arauco, en la comuna de Florida y en la comuna de Santa Juana. Ya la mayor afectación la tuvo esta última comuna, donde tuvimos 11 sistemas con gran afectación, muchos de ellos con pérdida total. Tienen los plazos listos. Entre 40 a 60 días esto debería quedar listo en las zonas afectadas, antes de la llegada del invierno, de las lluvias. Es que cuando hablamos de tiempo se vuelve algo vital. Y por tanto, no vamos a resolver toda la crisis con esto. Tendremos que seguir mirando lo que significa, por ejemplo, toda la implementación de los espacios de uso público, las sedes sociales, las escuelas, pero además también todo lo que va a significar la caída de taludes que sin duda van a obstaculizar los caminos, las vías. Todo lo que ve ya tiene su lugar de destino. Son trabajos que estarán presentes en estas 3 comunas del Biobío. El agua es un derecho, es vida. Como decía Javiera, claro, es un derecho, es vida. Se necesita ahora para recuperar, por ejemplo, los sistemas de cosecha. ¿Qué decir de lo que vivíamos hace un par de semanas atrás con la afectación directa en la cooperativa de Merquén de Santa Juana, donde ya no habían redes para canalizar aguas potables? Lo decíamos o lo veían al inicio de esta nota, la afectación es tremenda. Es decir, en Santa Juana, la zona más afectada por los incendios forestales en toda la zona sur de nuestro país. Vamos con la vacunación contra la influenza. Partimos la semana con esta información porque muchos de
de información se había develado o la gente había creído que se habían disparado las cifras en torno al COVID. Esa situación se ha mantenido, no ha tenido un alza sostenida, a diferencia de lo que ha ocurrido, por ejemplo, a nivel país. Y ligado a este tema ha sido lo que se lanzó ayer en la comuna de Tomé en torno a la vacunación o el inicio formal de la vacuna contra la influenza. Fines de marzo en la comuna de Tomé comienza la temporada de otoño y la llegada de un nuevo proceso de vacunación, pero esta vez en contra de otro virus. Según estadísticas de la Seremi de Salud, son más de 700.000 personas sujetos de vacunarse contra la influenza, proceso rutinario en algunos casos, para María Victoria, por ejemplo. ¿Qué vacuna se vino a inyectar el día de hoy? La de refuerzo y la de la influenza. ¿Está al día con todas sus vacunas? Estoy al día con todas mis vacunas, pero igual tengo la precaución de andar con mascarilla. Como María Victoria están también Nelson, Ida y su nieta. Saben que deben vacunarse para protegerse y para ayudar a los demás. La de la influenza, que me la he colocado parejo desde hace 45 años como profesor, es necesario, importantísimo, vital tener esa vacuna. En protección de uno mismo y de sus alumnos y quienes estén a su alrededor. ¿Vino a acompañar a su nieta el día de hoy? Sí, a poner la vacuna contra la influenza. ¿Contra la influenza? Sí, ¿Y porque le correspondía ahora en la fecha, entonces vino a vacunar, la traje a vacunar. No, ella tiene todas las dosis contra el COVID y ahora le tocaba contra la influenza nada más. Y también todos los años se la ha puesto desde que nació. A pesar de la voluntad de buena parte de la población, el flujo de usuarios y usuarias ha sido bajo en el Centro Cultural Deportivo Serrano. Pero yo creo que es porque es primera vez que se instaló este punto comunitario. Estamos trabajando en los SFAM, en las juntas de vecinos, y el día de hoy va a quedar de punto fijo martes y jueves acá en el gimnasio Marco Serrano. Por ser primera vez, la gente todavía no está familiarizada con el lugar, así que yo creo que de a poco va a empezar a acudir mayormente. Al igual que el COVID, existe un grupo de riesgo por el virus de la influenza. La población adulto mayor es la primera en ser afectada. Algunos y algunas residen aquí, en el hogar de ancianos Villa Nazaret, en el sector de California. Velar por su salud se torna prioridad. De ahí la importancia de que todas y todos nos protejamos. Y nos protejamos contra la influenza y también contra el COVID. Así, aumentando la vacunación, que es una de las medidas más importantes, conjunto con el uso de mascarillas en los centros de salud, cuando las personas tengan síntomas, mantener los espacios ventilados y, por supuesto, testearse cuando tengamos síntomas, son las medidas más importantes, conjunto con el lavado de manos, para poder prevenir COVID, influenza y todos los virus respiratorios. En paralelo, sigue el proceso de vacunación contra el COVID-19. 211 son los nuevos casos a nivel regional y el porcentaje de contagios a nivel nacional no es auspicioso. Pero, ¿cuál es la situación en la región del Biobío? Está controlada y esperamos que se mantenga así como a nivel nacional con las medidas que hemos tomado, pero indudablemente, tal como lo ha señalado nuestro jefe nacional de epidemiología, esto está en constante evaluación y por lo tanto, si hay que tomar medidas más drásticas, no se descarta ninguna. Hay que hacerlo según la situación epidemiológica de la región y del país. COVID-19 e influenza, dos virus peligrosos que convergen en esta época. Es por esto que vacunarse es responsabilidad, casi un deber. Vamos ahora con lo que está haciendo el Ministerio de Vivienda, la Seremía de Vivienda acá en la región del Biobío, en vastas comunas de Santa Juana, Florida y así, que fueron afectadas por los incendios forestales. Vamos de inmediato a revisar imágenes y hablamos de que, claro, lo que ven ahí en el generador de caracteres, se inicia el proceso de inscripción para el subsidio habitacional. Y aquí hay un tema bien importante que lo remarcó el presidente de la República acá en la provincia de Arauco, en Punta Lavapié. Todas las viviendas deben estar listas antes del invierno. Y ahí está la preocupación, por ejemplo, de los alcaldes y alcaldesas en torno a que esto se cumpla. Digamos, según nos informa la unidad de comunicaciones de la Seremía de Vivienda, que se está avanzando bastante en esto, en la reconstrucción de los hogares de las familias afectadas. En concreto, lo que están viendo ocurre en la comuna de Santa Juana, donde hubo una base importante en la inscripción de 100 familias que califican para obtener subsidio habitacional, lo que se traduce en que de esta manera se asegura el monto de dinero que requieren para reconstruir
sus viviendas. Según explicó la delegada presidencial, estas son las personas que luego de la aplicación de las fichas resultaron ya estar habilitadas completamente para este proceso y por lo tanto se decidió empezar inmediatamente. Acá la idea, según parafraseo lo que indicó la delegada, es que con esta inscripción, con la adjudicación del subsidio, se puedan hacer todos los procesos de permisos de vivienda extremadamente cortos para poder empezar durante el mes de abril la reconstrucción de las casas. Vamos a escuchar algunas declaraciones. Dando inicio a este proceso de reconstrucción, proceso que, como bien habíamos mencionado anteriormente, ya veníamos trabajando con la realización de las fichas 2, que es la encuesta que realiza el Ministerio de Vivienda posterior a la ficha FIDE, en un trabajo de despliegue que ha sido un esfuerzo del Ministerio para poder rápidamente tener estas fichas y poder empezar a visualizar este proceso de reconstrucción que hoy día se hace realidad. Estamos muy contentos porque hoy día tenemos el primer rayo de luz de una larga y tenebrosa noche que hemos vivido como comuna. El fuego en este mega incendio vino a destruir el alma de Santa Juana, ya porque nosotros somos una comuna esencialmente rural, por lo tanto la destrucción de prácticamente la totalidad del territorio rural significa que ha destruido el alma de nuestra comuna. Así que también estamos agradecidos de que el presidente Boric esté cumpliendo su palabra. Contenta porque de verdad agradecida de Dios y del gobierno porque en verdad vamos a tener casa para pasar el invierno, que eso nos preocupaba porque hace mucho frío, acá la comuna es muy helada, así que contenta de que de verdad esto va a salir más rápido de lo que creíamos. Sí. Antes del invierno. Agregando alguna información de lo que indicaba la Seremi de Vivienda, Claudia Toledo, ella subrayó que se ha dispuesto de un llamado o una disposición o un llamado especial para este proceso de reconstrucción. No es un llamado regular, indicaba la Seremi, que requiere ahorro, tampoco requiere comité de vivienda. Por lo tanto, es otra la forma en que vamos a trabajar, según especifica la autoridad de vivienda de acá de nuestra zona. En este proceso de reconstrucción, con un subsidio que para la vivienda urbana es de 1.100 UF, para vivienda rural y de 1.300 UF, pero con una serie de opciones complementarias. Importante información que se vaya avanzando, sobre todo en esta zona, en la comuna de Santa Juana. Estuvo conversando ayer con nosotros el director del Hospital Regional, Claudio Baeza, en torno a la reacreditación del Hospital Regional de Concepción. ¿De qué trata todo esto? Que uno pudiera canalizarlo, pensar que se concreta solo para las universidades, por ejemplo. No, es importante esto para avanzar en seguridad y obviamente en salud pública. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Hoy día la enfermedad COVID-19 es como una enfermedad respiratoria alta y efectivamente hemos tenido un aumento de las consultas respiratorias, pero asociado a otros virus principalmente, que es lo que vemos en el servicio de urgencia, que es tradicional ver cuando los niños ingresan a clase. Pero no hemos tenido un aumento sostenido de casos de COVID y menos la gravedad de esta. Mantenemos 1 o 2 pacientes hospitalizados con COVID, que de hecho se hospitalizan por otras causas y dentro de los exámenes que se realizan aparece la enfermedad COVID-19 y esto es producto de dos grandes cosas. Primero, la vacunación. En la medida que más nos vacunemos, la enfermedad y la presentación clínica va a ser mucho más leve. Y lo segundo, las medidas de cuidado que tenemos que tener. Hoy día nosotros visualizamos un invierno complejo en materia respiratoria, de las enfermedades respiratorias normales y estacionales que vivimos habitualmente, así que ahí el cuidado, la prevención y la vacunación es fundamental para poder combatirlas. Bien, claro, absolutamente lo que pasa en torno al tema COVID. El motivo de la entrevista, entre otros temas, tocar este tema, valga la redundancia, pero un tema bien importante que se liga mucho al ámbito universitario. Hablamos de las acreditaciones o reacreditaciones. Resulta que ayer se nos informó a través del equipo de comunicaciones del hospital de esta reacreditación en calidad y seguridad. ¿De qué trata esto? ¿Hace cuánto tiempo se venía trabajando en esta reacreditación? Mira, cuando nace la reforma de la salud y nace el plan Auge en su momento, que después se transforma en el GES, hay una cuarta garantía que es la de calidad. Y eso obliga a todas las instituciones que brindan salud, sea hospitalaria, y hoy día se ha extendido a la atención primaria, a que deben acreditarse en calidad y seguridad del paciente. ¿Qué es eso? Que cumplen una serie de normativas que permiten otorgar atenciones seguras.
Por ejemplo, el brazalete cuando uno se hospitaliza, la pausa quirúrgica, la ficha clínica única. Sabemos de los errores que se han cometido en los hospitales y que han marcado los hospitales durante su historia. El caso de las guaguas cambiadas y muchas otras características. Eso nace hoy día de la acreditación de calidad. Y hay características que son obligatorias y características no obligatorias. Nosotros como hospital hemos participado ya en este segundo proceso, que es el proceso de reacreditación. Se acreditó al principio del hospital, cada 3 años tenemos que someternos a un proceso de acreditación, donde viene una entidad externa, una empresa evaluadora que aplica las pautas de evaluación en condiciones seguras, tanto infraestructura, protocolo, actividades asistenciales, ficha clínica, una serie de pautas que nos vienen a medir una empresa externa y que determina finalmente si nos acreditamos o no. Este hecho ha sido un hecho muy importante para nosotros porque nos permite demostrar que nosotros en el hospital atendemos en condiciones seguras. Es decir, por ejemplo, los ventiladores que hoy día usamos en las unidades de cuidado intensiva, a través de esta acreditación que hemos logrado, se demuestra que cuentan con las mantenciones al día, que son tecnología de punta, que reciben evaluaciones periódicas. O como por ejemplo que todos los pacientes hoy día que se hospitalizan cuentan con un brazalete, lo cual permite otorgar todas las atenciones en base a los medicamentos, los exámenes son del paciente. Es una serie de cosas de infraestructura y que nos permite hoy día demostrar y que finalmente el resultado de esta acreditación, que es parte de la garantía que nos obliga, al igual que en las universidades, es que en los hospitales no se cometan errores asociados a los procedimientos que habitualmente se llevan a cabo. ¿Hasta qué institución, para que la gente lo pueda saber, se presentan este tipo de acreditaciones? Y en el caso de ver observaciones, ¿cómo es el trabajo en ese sentido? Es muy similar, por ejemplo, a lo que pasa con la Comisión Nacional de Acreditación, el tema de las universidades. ¿Es un protocolo, por así decirlo, muy similar? Mira, primero es obligatorio para los establecimientos de salud y hospitales que brindan atenciones GES. O sea, todos los hospitales hoy día es obligación la acreditación. Y se ha extendido hasta el 2026 para los centros de atención primaria. Hoy día los centros de atención primaria también están participando en este proceso de acreditación. ¿Qué pasa si no acreditamos? Nos obliga a no brindar prestaciones GES. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Fantastic. No, indeed, it goes by steps, and there are many small revolutions on the way. There's very rarely that there's a breakthrough coming at a single point. So you go step by step, you work hard, you work even harder, you make new things, you try things, you fail also along the way, and then you go a different direction, and then you enjoy it. It's a very wonderful work, actually, to be an astronomer. Very rewarding. Una vez escuché a cuando le estaba dando una charla a unos astrónomos hablar acerca de él como un mago. Dije, este es un mago, porque realmente él ha logrado a través del desarrollo de la tecnología hacer cosas que pensábamos imposibles. Y precisamente esos avances tecnológicos nos han permitido descubrir cosas súper interesantes como el agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Realmente me dejó la mente hecha a pedazos. No tengo palabras con qué describir lo fascinante que es esta teoría de que pueda haber un agujero negro dentro del centro de nuestra galaxia. También lo dijeron al comienzo, obviamente creo que todos los astrónomos es lo que queremos ser adelante, poder divulgar de una forma u otra. Entonces es emocionante, la verdad es que sí. La emoción igual del profesor es algo que uno quiere llegar a ser más adelante. Ya, niños, sonríe.
Que no falte el compromiso con la educación, porque el jardín y colegio te dan herramientas que te servirán para toda la vida. Que no falte el compañerismo. Mejores espacios para que todos vengan. Que no falte ningún niño o niña. Infórmate más en reactivacioneducativa.mineduc.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Bien, volvemos de la pausa y para hablar del proyecto 40 horas que tuvo un paso trascendental ayer en el Congreso, obviamente fue noticia, va a ser noticia nacional y también regional. Ahí estamos viendo parte de lo que fue la votación, digamos que haciendo énfasis en los resultados del diálogo mancomunado entre gobierno y oposición junto a organizaciones de trabajadores y que permitió enriquecer la propuesta original. La Sala del Senado despachó por unanimidad, 45 votos, el proyecto que reduce la duración de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, sin que ello importe la disminución de sus remuneraciones. De este modo, la iniciativa quedó en condición de cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados y deberá pronunciarse sobre los cambios introducidos en la Cámara Alta. El amplio debate realizado por la sala fue seguido atentamente de las tribunas. Estamos viendo parte de lo que fueron la jornada final ya cuando esto fue aprobado por dirigentes de distintas organizaciones gremiales y sindicales que participaron en las conversaciones y debates en torno a esta normativa. Escuchemos declaraciones y también parte del ambiente y en este sentido declaraciones de la ministra del Trabajo, Yadet Jara. Para quienes vienen desde el mundo de los trabajadores y de las trabajadoras que han estado durante mucho tiempo impulsando este proyecto de ley y que hoy día ha dado un paso muy importante en este Senado con un acuerdo unánime, con una votación absolutamente unánime que refleja una voluntad para que se haga realidad la reducción de la jornada laboral de 40 horas. Muchas veces se dijo que esto era imposible, pero distintas empresas nos han demostrado que incluso sin ley pudieron adelantarse a la reducción de la jornada laboral. Y cuando conversamos con los trabajadores y las trabajadoras de esas empresas, nos contaban su experiencia, cómo la reducción de la jornada laboral les había permitido salir una hora más tarde y poder dejar a sus hijos despiertos. Cómo cuando tomaban una micro de vuelta para su casa, en vez de ir separados, podían irse sentados y llegar con menos cansancio a sus hogares. Ahí estábamos escuchando declaraciones de la ministra del Trabajo. Una vez finalizada la votación que ven ahí de ustedes en el Congreso, ya se pasa a tercer trámite. Miren, atención, en concordancia con esta nueva jornada se establecen sistemas excepcionales de trabajo y el sistema de jornada 4x3 para áreas tales como la minería, la pesca o el turismo. Por otra parte, se regulan las horas extraordinarias y su compensación, entre otras materias. Asimismo, complementando esta información, la entrada en vigencia de la rebaja a 40 horas se hará gradualmente. Lo llevamos esto profusamente hace ¿cuánto? Unas 3 semanas atrás aproximadamente, con 44 horas al primer año, 42 horas al tercer año y 40 horas al quinto año, contando todo esto desde la publicación de la ley. Hay preocupación de las autoridades de educación en tanto a los bajos índices de compresión de lectora y hay un ejemplo de cómo se está trabajando y avanzando. Es una escuela en Nonguén. Vamos a revisar el informe de Flavio Araneda. Los libros son portales a las dimensiones de la imaginación. Un mundo donde las palabras toman vida en cada hoja, como en esta sala, en la Escuela Palestina en Palomares, donde están conscientes de la importancia de los libros. Incluso trabajan de manera autónoma enseñando a quienes inician su camino en la lectura. Lo que más me gusta de leer es que eso nos enseña muchas cosas nuevas, porque a veces nosotros no sabemos qué significa palabras y cuando nosotros leemos, cuando encontramos palabras nuevas, nos incentiva a buscar qué significan aquellas palabras. Sí, para mí es muy interesante porque los niños chicos nos vienen, nos preguntan qué significa, que si les puedo leer este libro y me parece muy interesante porque los niños vienen porque ven que hay más niños leyendo, entonces como que les interesa, entonces me gusta porque les puedo enseñar. A veces yo
vengo a leerle a niños como más pequeños y a ellos les interesa aprender a leer o a reforzar la lectura. La biblioteca de la Escuela Palestina se transformó en un punto de encuentro para la comunidad estudiantil, donde los cuentos como Ricitos de Oro dejan más de una enseñanza, también a los adultos, y toma mayor relevancia cuando este martes se celebró el Día de la Poesía. Bueno, lamentablemente la pandemia vino nuevamente a acrecentar la brecha que existe en los resultados, sobre todo en lectura, en la comprensión lectora. En el caso de nuestro establecimiento también contamos con estudiantes individualizados que tampoco no son lectores, pero nosotros nos hemos hecho cargo de estos estudiantes levantando un plan de acción que permita que puedan avanzar en sus niveles de logro de los aprendizajes. Con este proceso de lectura, además, nosotros hablamos de condiciones para aprender, donde los niños y niñas tienen posibilidades de una escuela que tenga todos los elementos necesarios dentro de la infraestructura para ello, material educativo, pruebas de diagnóstico que se han elaborado junto con la agencia de calidad, en general para todos los niños de segundo a cuarto, pero específicamente para los niños que tienen mayores dificultades. En 1962, Chile registraba 800.000 personas que no sabían leer ni escribir. 6 décadas después, la cifra desciende al 500.000 de personas en dicha realidad. Un desafío para la educación chilena. Desafío que se suma a la inclusión. En primer lugar, hoy día saludar a todos los niños y niñas que tienen síndrome de Down. Un abrazo. Para nosotros como gobierno, todos los niños y niñas son importantes, su proceso educativo, su desarrollo. Yo soy profesora de educación diferencial, por lo tanto para mí es relevante dentro de este trabajo que hago hoy día como autoridad, que todos los niños y niñas tengan igualdad de oportunidades. En la actualidad se ha avanzado hacia modelos más complejos que valoran más los contextos sociales para enseñar a leer. Entonces, la lectura no es solo vista como una habilidad cognitiva, sino un encuentro social, de aprendizaje colectivo, de aprendizaje sumado a todos y a todas, sin distinciones. Trabajo importante que está haciendo la Seremía de Educación y el Ministerio de Educación para revertir los bajos índices de comprensión de lectora, y también acá en la Universidad de Concepción se está trabajando en este sentido. Vamos a revisar, ayer fue bastante importante, se celebró el Día Mundial del Síndrome de Down y tuvimos un invitado y una invitada especial, hablamos de Priscila Cuevas. Ella fue beneficiaria de la Fundación Down Up, vino con su hijo que hace su debut en televisión y lo hizo con nosotros. TVU Noticias. Noticias. Somos información. Contamos historias. Ha sido como familia súper importante el ingresar a la Fundación Down Up. De hecho, cuando nosotros nos enteramos del diagnóstico de Matías, llegamos a la fundación y empezamos a averiguar información, nos dieron la bienvenida y gracias a ello conocimos una familia, que es una familia monitora que es de acá de San Pedro, los papás de la gatita, la Maca y el Johnny, que nos recibieron y nos dieron información, nos dieron a conocer su testimonio también desde su experiencia, así que para nosotros fue súper enriquecedor. Luego, sin querer saberlo, sin saberlo, nos enviaron una cajita de bienvenida de la fundación, donde venían algunos regalos para el Matías, información respecto al síndrome de Down, que nosotros desconocíamos, el tema de los médicos, de la atención temprana, que es fundamental para ellos, y hemos estado nosotros en constante perteneciendo a los círculos que tienen de acompañamiento, hacen de repente charlas para los papás a nivel nacional, ¿cierto? En donde uno va contando su experiencia, desde los 0 años hasta los 6, hay siempre varios grupos en donde pueden participar los papás dentro de esta fundación. También hacen acompañamiento en el tema de salud, ¿cierto? Porque es lo que falta de repente, la gente de salud de los hospitales, los SFAM, las mismas clínicas, para darte el diagnóstico no son muy sutiles. Entonces, ¿son demasiado directos? Directo y como que lo ven al tiro como una condición negativa, así como poco menos dándote el pésame porque tu hijo nació con síndrome de Down.
Entonces uno como papá de repente primerizo, eso es como que más a nosotros nos bajonea, digamos. Pero gracias a la fundación uno puede, tenemos, como digo, experiencia con otros papás, podemos pertenecer a grupos de WhatsApp, entonces de repente uno tiene dudas con respecto a algún especialista, algún médico, y son súper abiertos desde la directora hasta la última persona que uno puede tener en contacto con la fundación. ¿Cómo llegaste a la fundación? ¿Cómo te enteraste del trabajo de ellos? A través de internet. Cuando nos enteramos del diagnóstico del Mati, empezamos a buscar el tiro y fueron lo primero que nos llega desde cuando uno ingresa a Google, aparece la fundación. Uno ingresa a la página, ingresa los antecedentes de los papás, del hijo, y ellos se comunican con uno al tiro. Y ahí como empieza el seguimiento te derivan a una familia monitora de acá del sector, que igual pertenece a la fundación, y uno no se va conociendo. Y ahí ya entra a los grupos de WhatsApp, a la tribu que le llaman en la fundación, ¿cierto? Y ahí empezamos a generar redes. ¿Cuánto nos falta por avanzar como región, por sobre todo? Porque uno pudiera concentrarse en la región metropolitana, que por ejemplo tiene muchos más especialistas. ¿Qué nos falta por avanzar? Algo nos comentabas tú al inicio de esta entrevista, pero ¿qué nos falta por avanzar y en qué área sientes tú? Netamente con los especialistas, más acceso al especialista como fonoaudiólogo, como kinesiólogo, terapeuta ocupacional, porque hay mucha gente que no tiene el acceso de forma, digamos, particular para tener estos profesionales. El Mati, igual gracias a la Fundación Down y por esta familia que nos acogió desde un principio, llegamos al Instituto Down, que es donde el Mati asiste ahora regularmente a clases, de lunes a jueves, digamos. Y está 3 horas ahí, y ahí está con educadora diferencial, con terapeuta ocupacional, con kinesiólogo y con fonoaudiólogo. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Agradecemos a Priscila, también a Matías y a la familia que estuvo acá mientras se realizaba la entrevista, todo en el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, de su celebración. Vamos a pasar a revisar, antes de ir terminando nuestra edición de noticias, edición matinal, de lo que vamos a emitir a partir de las 15 horas desde la Laguna Redonda de Concepción. Digamos que cada año, el 22 de marzo, celebramos el Día Mundial del Agua para destacar su importancia vital en nuestras vidas y en nuestro planeta. Hoy queremos recordar la importancia de cuidar nuestro recurso más valioso. Es por eso que a contar de las 15 horas emitiremos un programa desde la Laguna Redonda de Concepción junto al Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, liderado por la Universidad de Concepción. Un futuro sin agua. Hoy a las 15 horas a través de las multiplataformas de, obviamente, TVU. Nos comenzamos a despedir y siempre lo van a ver acá en nuestro todo. Nos despedimos con música. Camila Gallardo, oriunda de Viña del Mar y que fue una de las que participó y se hizo mundialmente conocida a través de Voice, pero no por ganar, entre otras cosas. Hoy día, caso de una celebridad a nivel mundial. Gracias por estar con nosotros. Manténganse como siempre en la sintonía de TVU. Chao. Lo que yo quiera. En el mundo hay lugar suficiente para tanta gente. Dime tú, ¿por qué me das guerra? ¿Por qué me echas tierra si nadie se salva del fin? Abrázame, que mi abrazo es un arma sin filo y mi amor te hará bien. Abrázame, que estar cerca de tus enemigos te hará fuerte a la vez. Sin máscaras yo voy desnuda, me sobran las dudas, pero estoy segura de mí. ¿Por qué me das guerra? ¿Por qué me echas tierra?